70% de lo recibido se ha aplicado, 1 millón de esta recepción es lo que distribuimos el domingo, y apenas algunos empezaron, pero la gran mayoría, como dije, ya empezarán el martes, y la idea es que pronto esta brecha se haga más corta conforme vayan llegando más y tengamos cada vez más pegados estos dos números en donde podamos asegurar una aplicación continua. Hemos recibido 6 millones, casi 6 millones y medio de las dosis que hemos recibido, y hemos aplicado pues casi 4.4 millones de dosis. La siguiente, por favor. Y esto es por grupo. Tenemos, como pueden ver, se ha ido incrementando. Poco a poco se incrementa, se van cumpliendo algunos remanentes todavía del personal de salud que falta de primera línea, que en algunos estados se ha identificado todavía algunos huecos que son muy poquitos, y esto es por lo que va aumentando 828,803 personas del personal de salud que han recibido su primera dosis, de los cuales 592,460 han recibido ya la segunda dosis, y esto es el 71% de los que recibieron. Justo el último embarque que se utilizó para ampliar mucho, con casi 170,000 personas de salud para primera dosis. Esto se hizo en la última semana de febrero, y la expectativa es que en este intervalo que va pues desde 21 hasta 42 días, que es lo que se ha permitido con Pfizer, el intervalo entre las dos dosis, entre las dos aplicaciones, pues es posible que no en esta, sino en la siguiente, que es cuando se cumplen los 35 días, que es como lo hemos programado, tengamos una velocidad más alta de segundas dosis en aquellas personas de salud que se vacunaron en la última semana de febrero. Y el personal educativo, estos de Campeche, realmente se cubrió, pues con las segundas dosis se cubrió todos. Bienvenido, doctor López-Gatell. Se cubrieron pues prácticamente todo el personal educativo del estado de Campeche, y prácticamente pues ya todos, el 99%, recibieron sus segundas dosis. Hay menos de 40 individuos que por alguna razón no la recibieron. Y al día de hoy tenemos ya casi 3 millones, son 2,948,453 personas adultas mayores que han recibido su primera dosis, y todavía no entra en ninguno de los intervalos. Aquí para adultos mayores tenemos una gran variedad de marcas que se han utilizado. Tuvimos pues AstraZeneca, pero AstraZeneca tiene un periodo laxo que va desde 53 hasta 86 días entre los dos, y estamos programando esto que sea en la primera semana de abril para las personas que tuvieron AstraZeneca. También tuvimos una población que se vacunó con Sputnik, ya se recibieron las dosis de Sputnik, y están viendo cómo se aplicó en Ciudad de México, están viendo cuándo lo van a programar. Entiendo que están programando estas segundas dosis de Sputnik justo ya cuando se cumplieron los 21 días de su primera aplicación. Pero así cada marca, ¿no? También Sinovac permite desde 28 hasta 35 días, y también va a haber, de los embarques que recibiremos en la próxima semana de Sinovac, pues prácticamente un embarque completo se va a dedicar a puras segundas dosis, y es posible que ya en este mismo mes empecemos a ver ya un número creciente y porcentaje del total de adultos mayores que ya tienen esquemas completos. Quédate en casa. Gobierno de México.
Buenos días. Ánimo. Bueno, hoy es martes dedicado a la salud, como siempre, como todas las semanas, y vamos a iniciar con el doctor Jorge Alcocer. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días, tengan todos ustedes. Los saludo con afecto, lo mismo a los que nos están viendo desde otros lugares. Cumplimos 7 semanas en México y también en varios países del mundo en que la pandemia, el número de casos activos, las desafortunadas defunciones y la ocupación de camas generales y de aquellas con ventilador para los casos graves están disminuyendo en lo general. Sin embargo, nuevamente hacemos un llamado a la población, a su disciplina, a su solidaridad, de no confiarse y mantener las medidas sanitarias para evitar que no haya una tercera ola de contagios. A 11 semanas de haber iniciado la campaña de vacunación, hemos avanzado en los 2 primeros grupos prioritarios para la vacunación. El personal médico que ha estado al frente de la atención y sigue estando al frente de la atención de enfermos COVID y los adultos mayores. Repito, no hay que confiarnos porque ya habíamos pasado la primera ola y se pensaba que ya estaba bajo control, que ya el contagio había disminuido y se vino otra ola mundial, no solo afectando a nuestro país. También mencionar que el 14 de marzo de 2020, el Consejo de la Secretaría de Educación Pública, con el apoyo de la Secretaría de Salud, exactamente hace un año, votó iniciar la suspensión de clases presenciales. Ahora, a un año, la apertura de escuelas en México traerá alivio a muchas familias. A los niños les devolverá los beneficios educativos, sociales y de volver a convivir con sus maestros y con sus amigos. Este es un paso vital, importante para México, pero con ciertos riesgos para salir del confinamiento. El futuro de los niños no es lo único que está en juego. Sabemos que es bajo el riesgo para los niños de tener la enfermedad grave del COVID y que la evidencia internacional indica que las escuelas no son amplificadores de la transmisión. Sin embargo, tenemos que asegurar que las escuelas sean seguras. Por ello, el Gobierno de México y en particular con el Grupo Asesor Científico, en conjunto desde luego con la Secretaría de Educación Pública, afinan la estrategia de apertura de las escuelas, teniendo decisiones, muchas de ellas como sería reducir el tamaño de las clases, si los niños deben o no usar cubrebocas y cómo garantizar una ventilación adecuada, entre muchas otras acciones. Como gobierno tenemos la responsabilidad de minimizar la exposición a infecciones para aquellos que no pueden controlar su propio entorno. Volver a la nueva normalidad es lo que todos queremos. Recuperarse de la pandemia será tan desafiante como la propia pandemia. Hoy, en el Pulso de la Salud, actualizaremos el informe técnico de esta pandemia en nuestro país, en voz del doctor Hugo López-Gatell, que regresa a estas reuniones. El canciller nos actualizará el seguimiento del acceso y la disponibilidad de las vacunas y el general Luis Crescencio Sandoval nos presentará el operativo de la distribución de las vacunas a nivel nacional ante la reciente llegada de vacunas Sinovac y Sputnik y las 677,875 dosis de Pfizer que están llegando en estos momentos. Muchas gracias, por favor. Hugo. Con su permiso, presidente, con mucho gusto. Maestro, canciller general, muy buenos días.
Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Efectivamente, como ya señala el doctor Alcocer, hoy se cumple un año de que se cerraron las escuelas en México. Hoy se cumple un año de que empezó la medida que fue tomada por resolución del Consejo Educativo Nacional el sábado 14 de marzo de 2020. Esta la destacamos por la importancia que ha tenido en facilitar el control de la epidemia en México y la importancia de mantener uno de los sectores sociales de la estructura del Estado mexicano que tiene la mayor contribución a la afluencia de personas. Y recordarán, como lo explicamos prácticamente todos los días durante 2020 y lo que llevamos de 2021, que la Estrategia Nacional de México para enfrentar a la COVID-19 ha estado fundamentada en dos pilares, dos elementos técnicos cruciales, muy semejantes a los que se han utilizado en otras naciones, muy semejantes a las recomendaciones generales de la Organización Mundial de la Salud en los planes de respuesta ante las pandemias. Por un lado, es las medidas de salud pública que permiten reducir la movilidad y el encuentro de las personas en el espacio público, y por el otro, la reconversión hospitalaria que nos permitió tener la capacidad de atender a todas las personas que en su momento necesitaron y demandaron atención médica. En el primer elemento, las disposiciones fueron englobadas en lo que llamamos la Jornada Nacional de Sana Distancia, que duró algunas semanas como una misma intervención a nivel nacional, sincrónica para todo el país, y que se fundamentó en las medidas de acción extraordinaria en materia de salubridad general. Y lo que permitió es el cierre del espacio educativo de todos los sectores, público, social y privado, en toda la nación, elemento que permanece hasta este momento. También la suspensión temporal de actividades laborales y excluyendo solamente aquellas que fueron reconocidas explícitamente como actividades esenciales, que no podían parar. Y, por último, también las recomendaciones para disminuir la movilidad en el espacio público, en aquellos espacios como el transporte, como las plazas públicas, como los parques y jardines, las playas, que dependen de las autoridades estatales y las autoridades municipales. Posteriormente, esto varió con el fenómeno de la nueva normalidad y el establecimiento del semáforo de riesgo COVID, que permanece vigente hasta el momento. Es un solo semáforo, una sola metodología que permite evaluar con las mismas características técnicas o los mismos indicadores, las mismas herramientas a todo el país, y que se instrumenta en cada entidad federativa con la responsabilidad directa de la autoridad sanitaria estatal. De las autoridades sanitarias existen 3 federales, el Presidente de la República, el Consejo de Salubridad General y el Secretario de Salud, y una que es de carácter local, que son los gobiernos de las entidades federativas. Entonces, un solo semáforo, una sola metodología, con recomendaciones explícitas y claras sobre cuáles son las actividades que pueden estar operando de acuerdo al color del semáforo, y es responsabilidad de la autoridad sanitaria estatal el hacer cumplir las medidas administrativas necesarias para que existan esas restricciones destinadas no a las personas, como también lo hemos destacado, sino a los espacios públicos en donde convergen las personas, con la conciencia clara de que hay 3 razones fundamentales por las que las personas acuden al espacio público: educación, trabajo y recreación, que la recreación es un conjunto heterogéneo y amplio de actividades culturales, sociales, religiosas, espirituales, deportivas, etcétera. Entonces, ese es el primer elemento, es el pilar de la salud pública. El otro elemento ha sido la reconversión hospitalaria, como también hemos detallado a lo largo de todo el año de la pandemia. Hemos tenido la más amplia reconversión hospitalaria de América, de todo el continente. Esto ha sido explícitamente reconocido por la Organización Mundial de la Salud. Tuvimos una ampliación de casi 6 veces el número de camas destinadas a la atención COVID. Esto se orientó a tener la capacidad de atención oportuna, y dejamos en claro siempre que cuando hablamos de camas es la unidad administrativa de atención, pero no nos referimos al mueble físico donde se aloja a las personas enfermas, es todo el sistema. Es la ampliación y la contratación de casi 50,000 profesionales de la salud,
la instalación, que en su momento dependió de compra y reparación y reorganización del uso de los ventiladores, también monitores, bombas de infusión, servicios auxiliares de diagnóstico, etcétera, etcétera, etcétera. La más amplia reconversión de América, que nos ha permitido tener siempre la suficiencia para el manejo médico de las personas enfermas de COVID. Y por último, recordar también en esta remembranza de lo que ha ocurrido a lo largo del año, el elemento que ahora tenemos, que es la vacunación. Logramos ser el primer país de América Latina en iniciar el programa de vacunación el 24 de diciembre de 2020, de acuerdo a un plan muy estructurado que presentamos en este mismo foro el 8 de diciembre del año pasado. También fuimos uno de los primeros 10 países del mundo en iniciar la vacunación y hemos tenido la ventaja de haber explorado ampliamente las oportunidades de acceso a la vacuna. Siempre que decimos esto, agradecemos a nuestro canciller Marcelo Ebrard los trabajos que han permitido coordinar el acceso temprano a las vacunas, tanto en el mecanismo solidario COVAX como en las negociaciones bilaterales con las empresas farmacéuticas. Y hemos logrado tener un abastecimiento ya contratado de vacunas para cubrir a toda la población. Hay vacunas, habrá vacunas para todas y todos, y en su momento serán aplicadas de acuerdo a este plan que ha puesto como prioridad, en términos de los objetivos y metas, reducir la mortalidad vacunando a las personas adultas mayores, que son quienes tienen la mayor susceptibilidad a tener complicaciones y lamentables defunciones por COVID. Este es lo que ha ocurrido y ahora, como señalaba el doctor Alcocer, estamos trabajando por cambiar los elementos que hoy nos permitirá la vacunación, y uno de ellos de gran importancia es la oportunidad potencial de reabrir el sistema educativo. Esto es muy, muy importante porque el derecho a la educación es uno de los derechos fundamentales que queremos también lograr que recobre su normalidad. De modo que el presidente nos ha instruido al sector salud y también al sector educativo a trabajar conjuntamente, como lo hemos hecho a lo largo de toda la epidemia, pero ahora con miras a reactivar la educación pública en una forma organizada, en una forma estructurada, adecuadamente planeada y bien fundamentada desde el punto de vista técnico del manejo epidémico que ha sido tan importante cuidar con todo detalle. No queremos que haya desorden y que haya iniciativas espontáneas que no cuiden los elementos fundamentales de la protección de las personas, empezando por los propios educandos y también los propios mentores y mentoras, que son una parte fundamental de esta sociedad. Entonces lo vamos a hacer de manera cuidadosa y vamos a utilizar a las vacunas como lo empezamos a hacer ya con el estado de Campeche, aprovechando su éxito en el control sostenido de la epidemia, pero ahora ya otras entidades federativas empezaron a pasar a verde, Chiapas, Sonora, y otras están próximas o han mantenido un manejo muy estable. Y entonces vamos a estar trabajando en ello. El próximo viernes vamos a estar en una reunión de trabajo con la secretaria Delfina Gómez de Educación Pública y su equipo de trabajo, justamente avanzando en este proceso de definición del calendario de apertura. Termino presentando de manera sintética el informe técnico. Es el mismo informe que presentamos todas las tardes. Hemos actualizado las cifras de vacunación con el corte de las 22 horas de ayer por la noche para que esté la cifra más actualizada de las vacunas que han sido aplicadas. Si me permiten, el presidente, me pasa para allá. Gracias. Aquí vemos la curva epidémica que ayer mismo el presidente explicaba y que muestra muy claramente cuál ha sido el acontecer epidémico. Recordar de manera también sintética, empieza en el primer semana de 2020, tuvimos el pico máximo en la última semana de julio del año pasado, posteriormente tuvimos un descenso durante agosto y septiembre y a partir de octubre empezamos con este mayor pico epidémico. Fue prácticamente una duplicación de la cantidad de casos estimados que teníamos o habíamos alcanzado en el final de julio. Esto ya lo habíamos predicho, además, recordarán, cuando hablamos de los ciclos estacionales de las infecciones respiratorias que caracterizan a lo que se llama convencionalmente la temporada de influenza
o la temporada de infecciones respiratorias, y que para el hemisferio norte empieza en octubre y termina de manera más o menos gruesa en marzo o al final de marzo. Entonces habíamos anticipado que íbamos a tener un comportamiento más o menos estacional. Habíamos pensado que íbamos a tener la suma de la epidemia de COVID más la epidemia o la temporada estacional de influenza. Y de manera muy notoria en todo el hemisferio norte, no es algo exclusivo de México, en todo el hemisferio norte no se ha presentado prácticamente casos de influenza. Esto es algo muy notorio, es algo muy relevante, pero es algo muy afortunado, porque no tuvimos 2 temporadas de enfermedad respiratoria tan relevantes. Solamente tuvimos, desafortunadamente, la de COVID, pero no tuvimos la de influenza. Llegamos a la tercera semana de enero y hemos tenido ya de manera sostenida este descenso de los casos estimados. Abrimos la semana 11, el domingo próximo pasado, hace 2 días, y en este corte de información hasta la semana 9 vemos esta reducción de menos 7%, que es sustantiva, se irá modificando a lo largo de la semana, como suele ocurrir, y posiblemente terminemos con una reducción de al menos menos 2 o menos 3% el próximo sábado. En este momento tenemos 2% de los casos, son los casos activos. Esto lo hemos insistido una y otra vez, a veces parece olvidarse, que la epidemia activa son solo aquellos casos que se presentaron en los últimos 15 días. Todos los demás, la suma total de casos que está aquí, 2.361.702, la mayoría, 98%, son personas que en su momento ya se restablecieron, ya no tienen la enfermedad, ya no tienen capacidad de contagiar. Y obviamente las muy lamentables defunciones, que son en este momento 194.944. La siguiente, por favor. Aquí vemos la hospitalización, que ilustra también de manera muy elocuente cómo ha ido cambiando. El patrón es el mismo, también lo comentaba ayer el presidente. Aquí está desde mayo, no está desde el inicio del año, y llega a un punto máximo, que es el de la última semana de julio, desciende a partir de octubre, sube, y a partir de la tercera semana de enero empieza a disminuir. En este momento es 24% de la capacidad hospitalaria destinada a COVID, la específica para COVID, la que está ocupada. La siguiente, por favor. Y lo vemos desglosado siempre en camas de hospitalización general, que son afortunadamente la enorme mayoría, cerca de 87% de las personas con COVID que están hospitalizadas no están intubadas. Esto es muy importante también visualizarlo, porque por lo dramático que es la enfermedad grave, a veces queda la impresión de que todas las personas con COVID irremediablemente acaban intubadas. No es el caso. Cerca de 89% solo están hospitalizadas con otras formas de ventilación o de oxigenación no invasiva, algunos ni siquiera con soporte de oxigenación, sino para recibir otros tratamientos en general. Solo tenemos en este momento 7 entidades federativas que están ilustradas en la sombra oscura aquí en el mapa, que están entre 30 y 50% de ocupación de las camas destinadas a infección respiratoria aguda, pero 25 están en menos de 30%. Y finalmente, en las camas de hospitalización con ventilador, análogas a las terapias intensivas, tenemos 27% de ocupación, también sigue descendiendo esta cifra. La Ciudad de México ya salió de la categoría de más de 50%, está en esta categoría de 30 a 49 y 27 están en 30% o menos. Ahora vámonos a la vacunación y vamos a presentar los avances explicando algunos elementos importantes. Con el corte de información, a diferencia de lo que presenté ayer por la noche, tenemos casi 80,000 vacunas que fueron aplicadas ayer, y hay que comentar aquí la expectativa que tenemos de ya pasar a una vacunación masiva de mayor dimensión. En los momentos de máxima aplicación hemos tenido 360,000 dosis de vacuna, un poco más de 360,000, y esto se logra principalmente cuando acaban de llegar las vacunas y nos desplazamos a los municipios menos dispersos, donde hay menos población rural dispersa. Recordar que en su momento estaremos vacunando a todo el país y que decidimos empezar por una combinación de factibilidad y de protección de las personas más vulnerables, tanto en las zonas rurales como en las zonas urbanas. Pero
conforme vamos a tener dotaciones mayores y ya hemos culminado la vacunación en zonas más dispersas, empezaremos a tener de manera más sostenida cifras de vacunación diaria mucho más elevadas. Posiblemente estaremos llegando a poner 500,000 o incluso 600,000 dosis de vacunas diarias, lo que es más factible hacer en las ciudades porque la población está más concentrada. En las poblaciones rurales, parte del tiempo que se invierte durante el operativo es justamente en el desplazamiento de las brigadas en cada comunidad. La siguiente, por favor. En forma acumulativa tenemos más de 4.432.000 vacunas ya aplicadas, casi 4.433.000. La siguiente, y vemos que con respecto a el paquete de vacunas recibidas, representa 68%. Estas son las vacunas que llegan. A estas hoy se suman las que llegarán en unos minutos de Pfizer-BioNTech, que están llegando todos los martes ya desde hace varias semanas. La siguiente. Aquí la distribución, justamente para ilustrar, el personal de salud, primera línea y segunda línea, que hemos explicado una y otra vez en qué consiste esta clasificación, tiene que ver con su cercanía con el riesgo de exposición COVID, y todo este personal, tanto en el sector público como en el sector privado, está siendo cubierto. En este momento ya 71% tienen 2 dosis y los restantes están todavía en la primera dosis. Cuando llegue el calendario apropiado, se les aplicará la segunda dosis. Personal educativo, la experiencia ha sido solamente en el estado de Campeche, donde prácticamente todas y todos ya fueron vacunados con las 2 dosis, y empezaremos, como ya lo comenté, a considerar otras entidades federativas, empezando por aquellas que están en semáforo verde y continuando con aquellas que están con control sostenido, aun cuando no estuvieran ya propiamente en semáforo verde, con la expectativa de ya irnos acercando a la reapertura del sector educativo. Casi 3 millones de dosis han sido aplicadas en personas adultas mayores. Esto es casi la quinta parte, el 20% de las personas adultas mayores que están identificadas en el censo, que son casi 15 millones, son personas de 60 años y más. Y una vez culminada esta etapa, pasamos a la etapa 2 del plan y estaremos vacunando 50-59, posteriormente 40-49 y así sucesivamente. La siguiente, por favor. Finalmente, comentamos sobre estos eventos supuestamente asociados a vacunación e inmunización. Es muy importante comentarlos de manera clara, de manera abierta, transparente, y nosotros lo presentamos todos los días, todos los días. Se han registrado en su mayoría, son más del 99.7% casos no graves. Esto es muy importante. De por sí la cifra 0.3% es la esperada para un programa de vacunación, pero hay que distinguir que solamente el 99.3% no son graves y 0.7% son los que han sido de consideración. También hemos tenido eventos, y es importante visualizarlo, muy lamentables de defunciones en personas que han sido vacunadas. Pero no toda defunción en una persona vacunada se explica por la vacuna. Por eso tenemos un comité médico científico de dictaminación que está operando desde el inicio del programa y que hace una revisión exhaustiva, cuidadosa de la evidencia del expediente clínico, cuando hay los estudios de laboratorio o incluso las necropsias que pudieran realizarse, para dictaminar si realmente la causa de defunción tiene o no que ver con la vacuna. Hasta el momento ninguno de los eventos, muy lamentables, todos ellos por supuesto, tienen que ver con la vacuna, y no debe confundirse la circunstancia en donde coinciden temporalmente una muerte por otras causas con la aplicación de la vacuna, como si fuera causada por la vacuna. Esto es muy, muy importante distinguirlo de esta manera. Y lo último es una imagen que nos muestra la distribución por tipo de vacuna. De estos 6.492.385 se distribuye mayormente 3.222.385 la vacuna de Pfizer-BioNTech, con estos abastecimientos semanales. La vacuna de AstraZeneca, este fue un embarque específico que fue comprado al Instituto Serológico de la India, una empresa farmacéutica con enorme capacidad. La vacuna Sinovac, de origen chino, cuya abastecimiento más reciente llegó el sábado pasado, y la vacuna Sputnik V de Rusia, cuyo abastecimiento más reciente llegó el miércoles pasado, y que próximamente vamos a tener abastecimiento de estas 2 vacunas, todos los martes la de Pfizer-BioNTech, y en su momento empezará la producción ya en México del envasado de la vacuna Astra,
que ha sido producida o estará producida en Argentina y que será envasada en México. Esto es todo, presidente. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente, buenos días a todas, a todos. Breve informe de qué punto nos encontramos. La siguiente, por favor. Ya lo mencionó Hugo, doy detalle. Esta semana se aceleró, la semana pasada, se aceleró la llegada de vacunas a México, dosis. Pfizer, 600.600, llegaron el martes. 200.000 de Sputnik. 1 millón de dosis de la vacuna de Sinovac. Y el principio activo para envasar 3 millones de dosis de la vacuna CanSino Biologics, que llegó también esta semana. Entonces, fue una semana donde tuvimos todos estos arribos. La siguiente, por favor. ¿Qué sigue? Para sintetizar. Pfizer, los próximos, lo de hoy son estos números que ya los llevo a conocer ahorita Hugo, 667.875, va a llegar en un momento más. Próximo martes, 658.125. Pfizer, ¿a dónde vamos? A partir de abril se va a duplicar la llegada por semana. Se va a acelerar, está pactado ya así en el calendario. Entonces, aquí vamos hacia allá. Sinovac, llegan 1 millón el 18 de marzo, jueves. 1 millón el 27 de marzo, con lo cual el mes de marzo vamos a haber recibido 3 millones de dosis. Hay un contrato que se va a firmar el día de hoy entre la Secretaría de Salud y Sinovac por un total de 20 millones de dosis entre marzo y julio. Esto nos va a ayudar mucho. Entonces aquí vamos a estar al doble y aquí vamos a recibir 20 millones de dosis entre esta fecha y julio. Sputnik llega a 500.000 el día 22 de marzo, es el próximo envío. AstraZeneca van a llegar 6 millones el día 24 de marzo, que es la semana entrante, para el proceso de envasado y terminado en México, de suerte que para abril AstraZeneca empieza a entregar. Es importante estos números que lo tengamos en mente. Y CanSino, llegan dosis envasadas. La semana pasada llegaron 3 millones a granel, como ya dije, para el proceso de envasado. Llegan 65,000 dosis ya envasadas desde China. A fines de marzo, últimos días de marzo, vamos a empezar a aplicar esta vacuna que es unidosis, tanto la que vamos a recibir de China como la que se está envasando aquí en México. Ya está en el proceso final. Bueno, ¿qué negociaciones hay en curso? Las menciono muy rápido. Con Pfizer, para aumentar el ritmo y el número, ya está pactado duplicarlo, pero vamos a ver si podemos hacer más. Esto está a cargo del secretario de Hacienda, de Arturo Herrera, que ha tenido esas negociaciones. Sinovac, como ya dije, se firma hoy el contrato. Sputnik ya está firmado, entonces la negociación es para ver el calendario de entregas a cargo de Birmex. AstraZeneca va en tiempo y forma, son procesos complejos, pero van bien. Y CanSino está terminando y entregando vacuna a fines de marzo. ¿Qué otras iniciativas tenemos en este momento? COVAX, no lo estoy colocando aquí porque están por darnos la fecha. Me dijo el presidente, no informemos salvo que tengamos la fecha. Entonces, la negociación con Estados Unidos, que se derivó de la conversación del señor presidente con el presidente Biden, va muy bien, pero los detalles no los daré hasta que estén terminados, pero soy optimista, señor presidente, que vamos bien. Y ese es el cuadro general. En síntesis, se va a acelerar la llegada de vacunas a México. Es cuanto, señor presidente. Con permiso, señor presidente. Bien, vamos a ver el informe de la distribución de las vacunas. Tenemos primeramente las vacunas Sinovac, el 1 millón de vacunas que llegó procedente de China el día sábado, aquí al aeropuerto de la Ciudad de México. De estas vacunas fueron trasladadas a Birmex, ahí se reorganizaron los paquetes para desde el domingo realizar la distribución por vía terrestre, escoltados por personal del Ejército, de SEMAR y de Guardia Nacional.
Se hicieron 6 rutas vía terrestre. La primera ruta abarcó Michoacán, Jalisco y Colima. La segunda ruta, Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí. La ruta 3, Zacatecas, Durango. La 4, Veracruz, Tabasco. La 5, Oaxaca, Chiapas. Y la 6, Guerrero. Estos son 13 estados y 7 estados fueron hacia las instalaciones de Birmex para recibir sus dosis. Fue Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Morelos y Querétaro. Con estas 20 estados, que fue la operación vía terrestre, se cubrieron 793.720 dosis distribuidas. Y el día jueves, esto fue el día domingo por tierra, el día jueves 18 vamos a distribuir a 12 entidades por vía aérea, que serán Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Sonora, Nayarit, Campeche, Quintana Roo y Yucatán, que serán 206.280 dosis que estaban pendientes para el millón de dosis que arribaron el día sábado aquí a la ciudad. Adelante, estas es las rutas terrestres que empleamos. La número 1 de Morelia hacia Guadalajara y después a Colima. La número 2 hacia Guanajuato, Aguascalientes y San Luis Potosí. La número 3, Zacatecas y Durango. La número 4, Veracruz, Villahermosa. La número 5, Oaxaca a Tuxtla. La número 6 hacia Chilpancingo. Estas son las rutas que empleamos. Adelante, por favor, las que vamos a emplear para el día 18, las rutas aéreas, sería la primera, Culiacán, después a La Paz, terminamos en Tijuana. La número 2 sería Tepic, posteriormente Chihuahua y luego Hermosillo. La número 3, Campeche, Mérida y Chetumal. La número 4, Ciudad Victoria, Apodaca y Torreón. Son las 4 rutas aéreas para el día 18. Esta es la distribución de las 667.800 vacunas que llegan el día de hoy aquí a 4 aeropuertos en nuestro país. Llega a Monterrey a las 7:30 Considerados, 7:20 Ciudad de México, 7:30 Guadalajara y 9:30 Querétaro. Arribo está coordinado, o se está empleando a la empresa DHL, que los va a llevar a estos aeropuertos y posteriormente a todos estos nodos, a todos estos estados, que es donde se tiene los ultracongeladores para que permanezca bajo un resguardo correcto. Estas son vacunas Pfizer. De las vacunas que llegan a Monterrey, se harán dos rutas, una terrestre que cubrirá los nodos en los estados de Coahuila, Durango, Nuevo León, Tamaulipas y Zacatecas, y una vía aérea que cubrirá Oaxaca, Tabasco y Veracruz. De lo que llega a la Ciudad de México por vía terrestre, Estado de México y Ciudad de México. A Guadalajara, vía terrestre, se irá a Aguascalientes, Nayarit, Jalisco y Michoacán. Y lo que llega a Querétaro, una vía terrestre que irá a Tlaxcala y San Luis Potosí, y una vía aérea que cubrirá Baja California Sur, Sinaloa, Campeche, Sonora y Yucatán. Estos son lo que hace de distribución DHL, se harán entre el martes y miércoles. De aquí, de estos nodos, se realiza la distribución ya por parte de Fuerzas Armadas o con apoyo de Fuerzas Armadas y Guardia Nacional. Durante todos los trayectos se les da la seguridad también por las mismas Fuerzas Armadas y Guardia Nacional. ¿Qué vamos a hacer de Durango, del nodo que se encuentra de los ultracongeladores en Durango? Vía aérea vamos a llevar hacia
Chihuahua. De Oaxaca vamos a llevar vía aérea a Guerrero. De la Ciudad de México vamos a llevar vía terrestre a Morelos, Hidalgo, Puebla y Querétaro. De Jalisco vamos a llevar vía terrestre a Colima y a Guanajuato. Y de Campeche vamos a llevar vía aérea a Chiapas y a Quintana Roo. Con esto se cubrirán 74 municipios, distribuyendo las 667.875 vacunas Pfizer. Adelante, por favor. También tenemos la distribución de 200,000 vacunas, o de las 200,000 vacunas que tenemos a Sputnik, que están concentradas en Birmex. El día de hoy, estas llegaron desde el día 10 al aeropuerto y se fueron a Birmex. Ahí permanecen en resguardo, se están distribuyendo. El día de hoy corresponde distribuir 75,600 vacunas. Estas se van a ir a centros de vacunación, 3 centros, uno en Xochimilco, otro en Iztacalco y otro en Tláhuac. Y del de Xochimilco se van a 35 puntos de vacunación en el área de Marina Xochimilco, otros 35 en el Centro Deportivo Xochimilco. En Iztacalco, las 27,000 dosis se distribuirán en la Escuela Superior de Educación Física con 45 puntos de vacunación y otros 45 en el Palacio de los Deportes. Las que están destinadas a Tláhuac, 27,000 dosis, se irán a 30 puntos de vacunación en el Hospital del Iste en Tláhuac y otros 30 en la Clínica de Colposcopía en Tláhuac, haciendo un total de 220 puntos de vacunación para aplicar las 75,600 dosis. Todo el movimiento, toda la parte logística se apoya con Guardia Nacional, con Sedena, Semar y asimismo la seguridad durante el traslado. Es todo, señor presidente. Bueno, solo reiterar la invitación, la convocatoria a las autoridades de Campeche, a maestras, maestros, a madres, padres de familia, porque ya con este envío de vacunas van a poder proteger a todos los adultos mayores de Campeche. A partir de este fin de semana pueden comenzar la vacunación y si así lo deciden, porque tiene que ser voluntario, podrían reiniciar clases presenciales regresando de Semana Santa. Sería el primer estado. Una vez vacunados todos los maestros, las maestras, los trabajadores de educación y los adultos mayores. Y también con un protocolo de cuidados. He dado instrucciones para que se adelanten los apoyos destinados a las sociedades de madres, de padres de familia, del programa Escuela es Nuestra, para que con esos recursos se arreglen los planteles educativos en estos días antes de el regreso a clases. Y de esa forma, una vez que comience Campeche, vamos a ir incorporando a otros estados, siempre que estén
todos los maestros, maestras, trabajadores de la educación vacunados y todos los adultos mayores de 60 años, más protocolos y cuidados. Todo con el propósito, como lo mencionó el doctor Alcocer, de ir regresando a la normalidad en lo educativo, que es muy importante, porque la escuela es el segundo hogar y nos hace falta que estén los niños, las niñas, los estudiantes en las escuelas. Eso es una información complementaria. Adelante. Gracias, buenos días. Me gustaría empezar preguntándole al canciller sobre esta petición que hizo el Gobierno de México al Gobierno de Estados Unidos de vacunas de AstraZeneca. Comentaba hace un momento que van bien estas negociaciones. Me gustaría conocer cuántas vacunas se solicitaron al gobierno estadounidense y si está en posibilidades de recibirse en las próximas semanas y por qué se hizo esta solicitud. Bueno, efectivamente se hizo un planteamiento, estamos trabajando varios temas. Uno de ellos es el que tú mencionas, que ya lo confirmamos ayer, también lo confirmó el doctor López-Gatell y la subsecretaria de Relaciones Exteriores. El viernes vamos a tener una respuesta y pues lógicamente ese día les daremos los detalles. Pero diría yo que tenemos un buen avance. Pero las características, cifras, disposiciones, pues las sabremos hasta el día viernes. ¿Es posible saber al menos cuántas vacunas se solicitaron? No sabemos ahorita, es decir, solicitamos pues el mayor número posible y la respuesta la tendremos el viernes, con mucho gusto. Gracias. Preguntarle también, canciller, sobre la alerta de viaje que emitió Estados Unidos para sus ciudadanos, esta petición que hace de no viajar a México durante la Semana Santa en este periodo vacacional. ¿Cuál es la postura de México ante esta alerta? Bueno, ponen una restricción o una sugerencia. Desde luego a nosotros no nos encanta ese tipo de restricciones, menos aún cuando se trata de periodos vacacionales, pero habida cuenta de la pandemia, entendemos las razones por las cuales tomaron esa decisión. Estamos a la expectativa de que la Secretaría de Salud nos dé, así lo hará porque ya nos lo dijeron, cuáles son las restricciones desde el punto de vista sanitario que México va a promover. Eso lo sabremos en estos días. México mantendrá la postura de no solicitar pruebas negativas de COVID a los viajeros internacionales. Hasta ahora es lo que nos ha indicado la Secretaría de Salud. Presidente, y si me permiten un segundo tema, el fin de semana se dio a conocer que en 2020 Pemex erogó 204 millones de pesos para pagos a comisionados sindicales de Pemex, 1,200 comisionados sindicales. Esta cifra prácticamente duplica lo que se dio un año antes. ¿Cuál es su postura sobre este tema? ¿No tendría que haber un ajuste para reducir estas cantidades? Bueno, es importante que se sepa en lo general, porque no tengo los detalles, aunque sí vamos a informar puntualmente. Quiero que se sepa que cuando se revisó el contrato colectivo, a diferencia de lo que se hacía anteriormente, de que había muchos comisionados, es decir, trabajadores de Pemex que hacían labores sindicales o que tenían una responsabilidad sindical, no solo estaban comisionados, sino que tenían derecho a viáticos, todo esto en el contrato colectivo. Así venía, ¿no?, de tiempo atrás, todo el periodo neoliberal. Muy poco se sabía de eso,
no se informaba de eso. Entonces, se hizo un ajuste a lo mínimo de esas cantidades dirigidas al sindicato. Vamos a informar sobre eso, porque en su momento lo dije aquí, cuando se llevó a cabo la negociación del contrato colectivo. Tu pregunta me ayuda a aclarar también otro asunto relacionado. Aquí creo que el director de Contralínea, Miguel Vadillo, planteó algo que yo no sabía, que el anterior dirigente sindical de Pemex, Romero de Champs, estaba de vacaciones, que argumentaba que durante el tiempo que fue dirigente no tomó vacaciones y que de acuerdo al contrato colectivo tenía ese derecho de utilizar todas sus vacaciones anteriores, acumularlas, y que esto le permitía estar de vacaciones hasta el 2024. Ese fue el planteamiento de Miguel Vadillo. A mí me extrañó, porque no tenía yo conocimiento, pero así era. En efecto, muy buen trabajo de investigación periodística. Entonces, iba a estar hasta el 24, pero además como trabajador activo. Vadillo planteó que eso sí no podría sostenerlo, que buscaban mantenerlo en activo porque terminando nuestro gobierno iba a regresar a la dirección del sindicato, que ese era el plan político. Eso sí, yo no lo puedo afirmar. Lo que sí hice fue indagar sobre este asunto y quiero informarle al pueblo de México que a partir del día de hoy el señor Romero de Champs ya presenta su renuncia, es decir, deja de ser trabajador activo de Pemex. Eso lo hace por voluntad propia y también por un exhorto que le hicimos de que aunque fuese legal, que así estuviese acordado en las condiciones laborales, considerábamos que era inmoral. Entonces, aprovecho para informar sobre este asunto. ¿Qué tendría
tendría que derivar esta salida de Romero Deschamps en términos del propio sindicato, de la propia empresa e incluso de posibles investigaciones en contra de este personaje? Ya eso ya corresponde a la Fiscalía y a los ciudadanos que tienen interpuestas demandas o denuncias. Ya ese es otro asunto. Este tipo de casos, tanto los pagos a comisionados como la situación de Romero Deschamps, tendrían que derivar en una revisión, una nueva revisión de este contrato colectivo. Ya se hizo y hay que seguir haciendo estas revisiones sin afectar los derechos de los trabajadores, porque durante el periodo neoliberal se protegía a los dirigentes y se afectaba a los trabajadores. En el caso de Pemex, se despedía a los trabajadores de base con planta o transitorios y se fue agrandando cada vez más la estructura administrativa de los llamados empleados de confianza. Y se protegía a los dirigentes. Yo les comentaba la vez pasada, porque no debemos de olvidar, no hay que odiar, pero no olvidar. Se dice ni perdón ni olvido, perdón sí, olvido no, aunque yo también respeto lo que se dice de ni perdón ni olvido, pero en mi criterio, perdón sí, olvido no, porque el régimen autoritario siempre apuesta a que se va a perder la memoria, a que se va a olvidar. Ahorita estoy recordando un poema en ese sentido de Jaime Sabines, un poema bellísimo sobre la matanza de Tlatelolco. A ver si lo buscas y lo ponemos al rato. Entonces decía que no olvidemos que cuando llega Fox y estaba el escándalo del Pemex Gate, con pruebas de que habían sacado dinero del sindicato para apoyar una campaña presidencial, se pensaba de que Fox iba a poner orden en el sindicato y terminó en una negociación con Romero Deschamps. Y siguió Romero Deschamps desde entonces. Esto fue en el 2000. Fíjense, le permitieron estar 20 años más. Por eso hablo de la hipocresía del conservadurismo y de la prensa fifí, porque no se acuerdan de cómo era antes. Pero regresando a tu pregunta, tenemos que seguir revisando los contratos, protegiendo a los trabajadores y quitando privilegios a los de arriba. Cuando se hizo la revisión del contrato de Pemex, la última revisión,
llegaron a ofrecernos de que para no perder privilegios, los dirigentes nos autorizaban que incrementáramos la edad de jubilación de los trabajadores de Pemex. Fíjense qué dirigentes. Y la respuesta fue no, porque no somos iguales. Eso mismo de aumentar la edad de jubilación lo hicieron en el sexenio pasado con los trabajadores electricistas. Bueno, con los trabajadores del SUTEN, porque a los trabajadores del ESME le fue peor, pero a los del SUTEN les aumentaron la edad de jubilación en una revisión del contrato. Puedo informar, ya lo he hecho, de que en la reciente revisión del contrato se corrigió ese abuso en beneficio de los trabajadores. Volvió a quedar la misma edad para la jubilación de antes de la reforma antilaboral. Entonces, tenemos que revisar los contratos, pero siempre apoyando a los trabajadores. Estamos sacando adelante a la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex con el apoyo de los trabajadores y de los técnicos, que son de lo mejor. Y el que lo dude, ahí está la crisis del gas en Texas. ¿Cuánto tiempo duró en México? Se resolvió en 5 días. Ya no voy a decir cómo les fue en Texas, pero fue una crisis grave. Nada más que un reportaje sobre eso, de las diferencias. Está difícil que lo haga el Reforma. Este tema, presidente, si considera que a partir de esta salida puede venir una nueva era democrática Sí. y de mayor limpieza en el sindicato. Sí, porque ya se hizo la reforma laboral y los trabajadores tienen que elegir libremente a sus representantes. Se tiene que acabar lo que antes se conocía coloquialmente como charrismo sindical. Tiene que haber voto libre, secreto, directo de los trabajadores para la elección de sus dirigentes. Y eso depende también de los trabajadores, porque nosotros estamos, para usar la palabra adecuada, auspiciando la democracia sindical, pero no podemos meternos en la vida interna de los sindicatos. Eso corresponde a los trabajadores. Ellos tienen que tomar la iniciativa y nosotros garantizar de que haya democracia sindical. Pero no podemos nosotros intervenir apoyando una planilla al interior de un sindicato. Eso no nos corresponde. Es un proceso que se tiene que ir dando
porque debe de haber en México democracia no solo para elegir a gobernantes, democracia sindical, democracia en la escuela, democracia en la familia, democracia como forma de vida. Pero todos tenemos que ayudar. Y también que los aspirantes a cargos en sindicatos pues tengan el propósito real, auténtico, verdadero de ayudar a los trabajadores, que no estén pensando que es el quítate tú porque quiero yo, porque para la renovación en los sindicatos pues los que aspiren a representar a los trabajadores tienen que ofrecer que van a ayudar a los trabajadores, que van a ser auténticos representantes de los obreros o de los trabajadores. No lo mismo de siempre, que aspiran para ellos sacar provecho en lo personal, nada más estar pensando en ellos, en sus familias, en sus amigos. Entonces tienen que ser auténticos dirigentes. Es todo el proceso de transformación que se tiene que ir dando en los sindicatos. Pero bueno, ¿no tienes el poema? Vamos a escuchar. Bueno, pero termina mejor. Sí, solo preguntarle cómo fue o en qué términos se dio este exhorto al señor Romero de Champs y si hubo, perdón la expresión, un apretón por parte del gobierno federal. No, siempre es bajo la idea del presidente Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. A ver, es sobre la memoria. Es que el autoritarismo apuesta a que nos vamos a olvidar. A ver, esto es precioso. Es bastante, pero nos da tiempo. Nadie sabe el número exacto de los muertos, ni siquiera los asesinos, ni siquiera el criminal. Ciertamente ya llegó a la historia este hombre pequeño por todas partes, incapaz de todo menos del rencor. Tlatelolco será mencionado en los años que vienen, como hoy hablamos de Río Blanco y Cananea. Pero esto fue peor. Aquí han matado al pueblo. No eran obreros parapetados en la huelga. Eran mujeres y niños, estudiantes, jovencitos de 15 años, una muchacha que iba al cine, una criatura en el vientre de su madre, todos barridos, certeramente acribillados por la metralla del orden y justicia social. A los 3 días el ejército era la víctima de los desalmados y el pueblo se aprestaba jubiloso a celebrar las Olimpiadas que darían gloria a México. El crimen está allí, cubierto de hojas de periódicos,
con televisores, con radios, con banderas olímpicas. El aire denso, inmóvil, el terror, la ignominia, alrededor las voces, el tránsito, la vida y el crimen está allí. Habría que lavar no solo el piso, la memoria. Habría que quitarles los ojos a los que vimos, asesinar también a los deudos, que nadie llore, que no haya más testigos. Pero la sangre echa raíces y crece como un árbol en el tiempo. La sangre en el cemento, en las paredes, en una enredadera, nos salpica, nos moja de vergüenza, de vergüenza, de vergüenza. Las bocas de los muertos nos escupen una perpetua sangre quieta. Confiaremos en la mala memoria de la gente. Ordenaremos los restos. Perdonaremos a los sobrevivientes. Daremos libertad a los encarcelados. Seremos generosos, magnánimos y prudentes. Nos han metido las ideas exóticas como una lavativa, pero instauramos la paz, consolidamos las instituciones. Los comerciantes están con nosotros, los banqueros, los políticos auténticamente mexicanos, los colegios particulares, las personas respetables. Hemos destruido la conjura, aumentamos nuestro poder. Ya no nos caeremos de la cama porque tendremos dulces sueños. Tenemos secretarios de Estado capaces de transformar eso en esencias aromáticas. Diputados y senadores alquimistas, líderes inefables, chulísimos, un tropel de débiles espirituales, enarbolando nuestra bandera gallardamente. Aquí no ha pasado nada, comienza nuestro reino. En las planchas de la delegación están los cadáveres semidesnudos, fríos, agujereados, algunos con el rostro de un muerto. Afuera la gente se amontona, se impacienta, espera no encontrar el suyo. Vaya usted a buscar a otra parte. La juventud es el tema. Dentro de la revolución, el gobierno apadrina a los héroes. El peso mexicano está firme y el desarrollo del país es ascendente. Y siguen las tiras cómicas y los bandidos en la televisión. Hemos demostrado al mundo que somos capaces, respetuosos, hospitalarios, sensibles. ¡Qué olimpiada maravillosa! Y ahora vamos a seguir con el metro, porque el progreso no puede detenerse. Las mujeres de rosa, los hombres de azul cielo, desfilan los mexicanos en la unidad gloriosa que constituye la patria de nuestros sueños. ¿Cómo lo ven el poema? Cuando fui jefe de gobierno hicimos 3 puentes para comunicar Santa Fe con Álvaro Obregón, en las Barrancas. Y me pidieron mi opinión sobre cómo ponerle a la avenida y a los puentes. La avenida es la Avenida de los Poetas. Y los 3 puentes llevan el nombre de 3 grandes poetas que admiro mucho: Octavio Paz, Jaime Sabines y Carlos Pellicer. Bueno, el enlace, vamos.
Alejandro Schwartz, de COFEPRIS, ¿me escuchas? Buenos días, señor presidente, lo escuchamos fuerte y claro. Nosotros no te escuchamos. Buenos días, señor presidente, ¿me escucha? No te escuchamos, Alejandro. Buenos días, señor presidente. Un momento. ¿Me escucha? Sí. A ver, ensaya. Buenos días, señor presidente. No. Buenos días, señor presidente. Dice que no escucha. Buenos días. Buenos días, señor presidente. ¿Me escucha? Aquí. Sí. Alejandro. Buenos días, señor presidente. Adelante, infórmanos sobre la llegada de las vacunas. Buenos días, señor presidente. Nos encontramos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, atendiendo su instrucción. El día de hoy arriba el embarque número 11 de vacuna Pfizer, correspondiente a 67.875 dosis. Me acompaña el doctor Víctor Hugo Borja, director médico del INSABI, el doctor Rodolfo Lehmann, de Servicios de Salud de Pemex, y la comisionada Olga Piña, de Operación Sanitaria. Señor presidente. Muy bien. Son 600,000 dosis aproximadamente. Es correcto, señor presidente. Una operación que incluya 4 aeropuertos de nuestro país: Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Querétaro. Muy bien, gracias, Alejandro. Ya el general Sandoval explicó cómo se van a distribuir estas dosis y ya se ha informado de que continúa el Programa Nacional de Vacunación. Es oportuno hacer un reconocimiento al laboratorio Pfizer, porque está cumpliendo con el compromiso de enviar las vacunas. Todos los martes llegan vacunas de esta farmacéutica y eso nos permite no detener el programa de vacunación. Muchas gracias por estar ahí pendiente. Señor presidente, si me permite, sí, quisiera adelante. recordarle a la población que la vacunación en nuestro país es gratuita y todas las vacunas que hemos recibido son vacunas de calidad, seguras y eficaces. Hay que comunicar a la población que esté atenta. La vacuna no se vende y es gratuita. Muy bien. Y es universal. Muchas gracias, señor. Al mismo tiempo, es para todos. Es correcto. Muchas gracias. Correcto. A la orden, señor. Buenos días, presidente. Buenos días, secretarios. Chayla Rosagel, corresponsal de Grupo Gili, La Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana.
Mi primer pregunta es sobre la vacunación en Hermosillo. Preguntarles si tienen una fecha estimada de cuándo llegaría la vacuna para adultos mayores a Hermosillo, a la capital de Sonora, porque hay preocupación en la población, dado que es la ciudad que más contagios y decesos ha tenido por COVID-19, y dado que ya está en semáforo verde Sonora, se vio que el fin de semana ya se relajaron la movilidad ahí en Hermosillo, ya hubo, abarrotaron los hermosillenses los paseos, Valle de Quino, el paseo del río Sonora. Entonces hay preocupación en la población por cuándo se van a vacunar los adultos mayores en Hermosillo. Si de estas vacunas, ahorita lo que explicaba el secretario Luis Crescencio, que el 18 de marzo llegan, no sé si algunas de estas vacunas van a ser para vacunar a población en Hermosillo. Y también en Tijuana, preguntar cuándo llegarían la vacunación a Tijuana, dado que, por ejemplo, llegaron a Mexicali y hubo pues algunas filas y también quedaron pendientes personas de adultos mayores ahí. Entonces también cuándo llegarían a esta frontera, pues que también es una de las fronteras más visitadas. Bueno, el plan de vacunación es universal, es para todo el pueblo de México, todas las entidades federativas, es decir, todos los municipios. Ya esta semana vamos a tener concluidos, terminados de vacunar a adultos mayores de más de 1,000 municipios del país. En el caso de Sonora se ha avanzado con los municipios pequeños. Ya deben de haberse vacunado más de 40 municipios completos de adultos mayores en Sonora. Están quedando las ciudades, pero se va a avanzar. En el caso de Sonora, es muy probable, porque están en semáforo verde, como tú lo mencionas, es muy probable que también ahí se vacunen a maestros, que es un criterio que van a definir. Anoche estuvimos hablando de eso. El doctor Hugo López-Gatell propuso Sonora para terminar de vacunar a todos los adultos mayores y al mismo tiempo a los maestros, para que sea uno de los estados, así como Campeche. Otro candidato es Chiapas, por lo mismo, porque está en verde y ya lleva algún tiempo también. Entonces, ¿cuándo se va a resolver esto? Yo creo que en una semana sabemos. Estas vacunas que se están distribuyendo van a Sonora y van también a Baja California, pero todavía no son suficientes para concluir con el programa de vacunación a adultos mayores de los dos estados. Va a depender de los envíos, porque no queremos generar falsas expectativas. Vamos actuando con mucha responsabilidad y no decir van a llegar millones de vacunas en esta semana y de repente que haya imprevistos. Es el caso de el compromiso de apoyo que hicieron los del gobierno estadounidense, que nos han pedido tiempo, ¿sí? Pero yo espero que haya una respuesta, como aquí lo mencionó el secretario Ebrard. El viernes van a dar una respuesta
un planteamiento que hicimos. Llevó tiempo, pero vale más tarde que nunca. Y todo esto es lo que nos da la garantía para avanzar. Yo sí he hecho el compromiso y estoy seguro que vamos a cumplir porque nos están ayudando las farmacéuticas, nos están ayudando los gobiernos. Es muy importante el que tenemos buenas relaciones con todos los gobiernos. Nos está ayudando el gobierno de Rusia, nos está ayudando el gobierno de China, nos está ayudando el gobierno de la India, nos están ayudando también los de la Unión Europea, porque la vacuna Pfizer se está produciendo en Bélgica y hay países o asociaciones de países que no quieren que salgan las vacunas de sus naciones o de sus regiones. Y en el caso de Pfizer, la Unión Europea permite que vengan las vacunas a México, da autorización para eso, un poco lo que hizo el gobierno de la India cuando nos enviaron vacunas de AstraZeneca. Ellos se portaron muy bien en ese sentido. Y estamos esperando la ayuda, el apoyo, la solidaridad del gobierno de Estados Unidos. O sea, por eso yo puedo sostener de que en mes y medio, antes de que termine abril, vamos a tener vacunados a todos los adultos mayores de 60 años del país. Presidente, en el caso de Hermosillo, pues ya está muy cerca ya la Semana Santa, faltan prácticamente 2 semanas, ya vimos que la gran movilidad que hay a partir de este puente, entonces los adultos mayores de Hermosillo se van a vacunar hasta después de Semana Santa, o sea, ¿cuál sería más o menos la fecha probable? No sé si tengan ya se una están fecha. Vacunando adultos mayores de Sonora. Ya decía yo que deben de haber 40 municipios de Sonora en donde ya se vacunó a todos los adultos mayores. Sonora creo que tiene 72 municipios, ¿sí? 72. Pero desde luego Hermosillo y Obregón pues tienen concentrada la mayor población del estado. La mayoría de los municipios son pequeños, pero sí vamos a ir avanzando para vacunar en todo Hermosillo, en San Luis Río Colorado, en Nogales, en Cananea, ¿sí? Ya dije, Hermosillo, ¿sí? En Obregón, en Navojoa, en todos, en Guaymas, ¿sí? En Empalme, en todo. Para la llegada a Hermosillo todavía no tienen una fecha. Es que va a depender de cómo vamos recibiendo las vacunas. Si se decide vacunar a maestros, por ejemplo, tenemos que terminar el estado completo de adultos mayores, es decir, vacunar a todos los adultos mayores. ¿Sí? Si no, no podríamos iniciar, porque no podemos iniciar clases presenciales en regiones de estados, son estados completos.
Entonces, eso es lo que estamos. Gracias, presidente. Preguntar nada más, aprovechando que está el canciller Marcelo Ebrard, una pregunta que hice la semana pasada, creo, sobre la reapertura de la frontera para los viajes, ahorita que están cancelados los viajes no esenciales en la frontera. Me comentaba el presidente que hay equipos de ambos lados, tanto de Estados Unidos como de México, que están hablando de este tema. ¿Qué avances hay? ¿Cómo se daría esta reapertura? ¿Si va a ser progresiva? ¿Qué nos podría comentar? Bueno, efectivamente hay una comunicación casi diaria y depende de las cifras y las indicaciones que nos da la Secretaría de Salud. Tendrían que estar en verde los municipios, las ciudades fronterizas, y esa es la base entonces de esa negociación, que incluso, debo decir que Estados Unidos adoptó el mismo sistema que México, de semáforo. Entonces, bueno, pues conforme la Secretaría de Salud nos vaya señalando que ya estamos en verde en algunas entidades federativas, podemos plantearlos. El caso de Sonora, vamos a ver ahora, tenemos esta semana la reunión, les acabamos de notificar que estamos en verde y vamos a ver entonces si para el caso Sonora podemos hacer ya esta nueva disposición entre ambos países de que habría condiciones, quizá no de que haya todas las actividades, pero sí más actividades que las que en este momento se permiten. Yo con mucho gusto los informo en cuanto Estados Unidos nos responda. Gracias, canciller. La compañía. Buenos días, presidente. Denise Mendoza, de Canal 11. Pues preguntarle de su opinión sobre la respuesta que dio Arturo Saldívar de que se abrirá la investigación ante su queja, solo si hay elementos, ¿no? ¿Usted confía en que sí haya alguna investigación por parte de la Judicatura? Sí, yo agradezco mucho al presidente de la Suprema Corte, al ministro Arturo Saldívar, porque me respondió y aceptó nuestra queja. Él es al mismo tiempo presidente del Consejo de la Judicatura y ese es el organismo que tiene que atender este asunto. Sí considera llevar a cabo una investigación, pero ya está en el organismo adecuado, ya está en manos de los consejeros de la Judicatura, que es lo que quiero y lo voy a seguir haciendo en todos los casos, porque son muchos. Antes, decía yo, el Poder Judicial era como el castillo de la pureza. Nunca se castigaba a un juez, a un magistrado, a un ministro. Ayer hablábamos de los ministros que habían dejado su cargo antes de terminar su periodo. Decíamos que solo el caso de este ministro Medina Mora, pero no, investigamos y han habido en la historia son tres, uno en 1931, otro en 1993 y el caso de Medina Mora, que fue en el 2019 o 20 del 19, sí. Entonces, tres casos del México posrevolucionario, y yo no sé cuántos magistrados, cuántos jueces, pero muy pocos.
Entonces, ahora, en esta nueva etapa, el Poder Judicial, y es cosa que yo celebro mucho, ha iniciado un proceso de renovación. A partir de su autonomía y con sus organismos o instituciones propias, como es el caso de la Judicatura, que tiene como función cuidar el comportamiento de los jueces y de los magistrados y de los ministros. Entonces, este organismo pues va a estar pendiente para que no haya abusos, no haya corrupción. Acuérdense, hace poco se estuvo a punto de liberar a uno de los presuntos involucrados en la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, porque estaban hablando por teléfono de que iban a sobornar al juez. Yo llevo, bueno, nosotros, como 2 años queriendo nombrar al procurador de la defensa de los contribuyentes. Y el procedimiento consiste en que tengo que enviar una terna al Senado para que el Senado elija de la terna al procurador de la defensa de los contribuyentes. Pues no he podido nombrar en 2 años, porque creo que son 2 o 3 veces que envío la terna y se amparan los que están de hecho, de facto, encargados de la Procuraduría de Defensa de los Contribuyentes, los que manejaban antes la Procuraduría, que ya se encariñaron y no quieren dejar el cargo. Por algo será. Entonces, pero presentan amparo. Bueno, ya también, eso no lo hice por escrito, sino le pedí al consejero jurídico que tratara el tema con el Consejo de la Judicatura. ¿De qué se trata? ¿Por qué quieren permanecer ahí? Entonces somos respetuosos del amparo y no podemos nombrar. O no puede el Senado nombrar. Entonces todas estas cosas las vamos a ventilar. ¿Ustedes se imaginaban algo así? Y claro que no es intromisión al Poder Judicial y somos respetuosos de la autonomía, de la independencia de los jueces, pero no pueden ser intocables. Ya se acabó aquello de que
no se puede tocar al intocable. Pero sí agradezco mucho al presidente de la Corte porque se le dio entrada a nuestra queja. Y ahora pues van a resolver de acuerdo a lo que proceda. Pero también es llamar la atención sobre estas actuaciones que además resultan atípicas, como al día siguiente de que se publica la ley, la suspensión. Y así debe de ser, ¿no? La justicia tiene que ser expedita. Pero, ¿por qué en este caso y en otros no? Porque cuando se trata de negocios jugosos que afectan a la hacienda pública, que afectan el interés general, se actúa de esta manera. Y estoy esperando también el comportamiento en general, porque no vamos a dejar de denunciar las corruptelas. En el caso de los contratos de la industria eléctrica y lo de Pemex y de otras instituciones del Estado, tenemos que defender el interés general. Y además es defender a los ciudadanos, defender al pueblo. Esto de la reforma eléctrica es parecido, nada más que un día lo voy a explicar a detalle, a lo que sucedía con el pago de los impuestos, de que los de arriba no pagaban y se obligaba a todo el pueblo a pagar impuestos. Pero a los de arriba se les condonaban los impuestos. Pero estoy hablando de las grandes corporaciones económicas, comerciales, financieras. Y estoy hablando de miles de millones de pesos. Una gran injusticia. Pues es lo mismo o algo parecido con el pago de la luz. Resulta que un usuario, un consumidor de clase popular, de clase media, llega a pagar más que lo que pagan las corporaciones comerciales, económicas. Claro, estoy hablando de las grandes cadenas de corporaciones, no de las tiendas de abarrote, porque hay tiendas de abarrote de las colonias, de los barrios, de los pueblos que pagan muchísimo más por la luz que lo que pagan las grandes corporaciones en sus sucursales. Una gran injusticia por todos los recovecos legales que les permitieron. Entonces, queremos que eso se termine y se enojan mucho, pero ya se van a ir contentando.
Muchas gracias, presidente. Y aprovechando que está aquí el secretario de Relaciones Exteriores, si nos pudiera adelantar un poco sobre lo que nos comentaba la semana pasada del inicio de la fase 3 para vacunación a menores. Sí, con mucho gusto. Bueno, lo voy a informar en más detalle la próxima semana, en combinación con la Secretaría de Salud. Hay varios estudios ya en curso, fases 3, para menores de 18 años. Pfizer mismo, Novavax, Moderna, CanSino, Sinopharm. Y lo que estamos buscando es que en México haya alguna de estas fases 3, esa es la instrucción que tengo. Tenemos negociaciones ya avanzadas y si ustedes me lo permiten, la próxima semana les informo que hemos logrado, que hemos alcanzado. El propósito, otra vez, como fue el año pasado, es empezar temprano. Si México no hubiese empezado temprano sus negociaciones, hoy no tendríamos ninguna vacuna. Perdón, no lo escuché bien. ¿Ya se tiene estimado cuándo se va a iniciar esta fase? Bueno, esas están en curso, como le decía yo, en varios países del mundo. Otras están por iniciarse y el objetivo es que México sea parte, cuando menos de una, y si se puede de varias, mejor. Entonces, semana entrante yo estaré informando de ello. Nuestro propósito es que en abril, mayo, México entre a una de estas fases 3 para tener acceso temprano a la vacuna, que en su caso no es una vacuna nueva, sino es dosis, son dosis diferentes de la misma vacuna, podamos hacerlo en tiempo y forma, en combinación con las autoridades de salud. A usted. Bueno, ¿qué les parece si hablamos mañana? Están los tres ustedes mañana, 4, 5, 6. Que la pasen bien.